Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva transmisión en la cual también tenemos un mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a orar a Dios para pedir al Señor que nos ayude de tal manera que su palabra una vez más sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias, oh Señor, por este día, por todas tus bendiciones, por todo lo que haces por nosotros. Muchas gracias, Señor. Te rogamos ahora nos ayudes en esta transmisión de tal manera que la palabra tuya no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tener una lectura en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice: Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. En esta ocasión vamos a tener un tema que dice: Dios pregunta. Creo que en cada circunstancia cada uno se hace preguntas. A veces algunas preguntas tienen respuesta, otras preguntas no tienen respuesta. Y en el tiempo en que nos encontramos, las preguntas también son muchas y difíciles de contestar. Pero esta pregunta que Dios hace, la hace al hombre. La pregunta de Dios viene directo para cada ser humano. Y en primer lugar dice: pueblo mío. Está hablando de su pueblo, el pueblo que ha redimido, el pueblo que ha comprado, el pueblo que ha bendecido, el pueblo que ahora es pueblo de Dios. Y dice: ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he molestado? ¿Por qué dice el Señor: ¿qué te he hecho? Porque ve que el pueblo está molesto. No ve el Señor a un pueblo gozoso. No ve el Señor a un pueblo que alabe y glorifique a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Ve a un pueblo indiferente, ve a un pueblo de poco amor hacia Dios, ve un pueblo que está frustrado y que no tiene lo que debería tener: amor para Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y como ve a ese pueblo, entonces hace la pregunta: ¿qué te he hecho? Y para comenzar, está mostrando: yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. ¿Qué había hecho? Sacarlos de la esclavitud. Esto es lo que ha hecho el Señor: sacar a su pueblo de la esclavitud, sacar a su pueblo del pecado, sacar a su pueblo del sufrimiento, sacar a su pueblo de un lugar donde no tenía libertad. Pero, ¿qué es
lo que molesta al pueblo? ¿Qué es lo que lo hace estar sin ningún gozo y alegría para alabar a Dios? ¿Será que alguno está molesto porque Dios le dio vida? ¿Será que alguno está molesto porque Dios le concedió una casa? ¿Será que alguno está molesto porque Dios le dio una familia? ¿Se habrá molestado alguno porque ya tiene su carro? ¿Porque ya tiene su negocio? ¿Porque tiene un trabajo? ¿Será que alguno se molestó porque tiene un don, un ministerio? ¿O ya pudo lograr una carrera? ¿Será que alguno se molestó por el privilegio que tiene? ¿En qué? ¿En qué se habrá molestado el hombre? Porque todo lo que tiene es bendición de Dios. La salvación que tiene es don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le ha molestado? ¿Por qué se presenta con esa cara de molesto ante la presencia del Señor? O a veces ni se presenta. Gracias a Dios que sí hay algunos que no están molestos, están gozosos y alaban y glorifican al Señor. Están gozosos y se acercan a la casa de Dios y se gozan y alaban y glorifican al Señor. Están alabando y glorificando al Señor en ayuno, en oración, y le dan a Dios toda la alabanza que le pertenece. Le adoran en espíritu y en verdad, gracias a Dios. Pero el Señor pregunta a aquellos que están molestos: ¿qué les ha molestado de Dios? ¿Qué les ha hecho Dios que les molestó? Si la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, así que por una buena dádiva yo creo que nadie se molesta. Yo creo que nadie se molesta por esas bendiciones que envía Dios desde los cielos. Sin embargo, el Señor está viendo a esos rostros molestos, y esa es la pregunta que hace: ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Y vemos que hay otras preguntas en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, los versículos 9 al 13. Y dice: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí está otra vez las preguntas que Dios hace al humano. Adán tenía un privilegio: estar en el huerto del Edén, estar donde tenía todo lo necesario, donde no necesitaba absolutamente nada, solamente obedecer a Dios. Y dice la palabra del Señor que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba Dios con Adán.
tenía un grande privilegio, poder hablar con Dios, poder oír la voz de Dios. Pero llegó el momento en que Adán y Eva desobedecen. Y cuando desobedecen, se dan cuenta que estaban desnudos. Y cuando oyen la voz de Dios, van a esconderse. Y la voz de Dios es: ¿dónde estás tú? Dios quería encontrarlo en el huerto. Dios quería encontrarlo donde lo dejó. Dios quería encontrarlo ahí donde podía escuchar su voz. Quería platicar con Él, pero ya no estaba ahí. Estaba escondido. Debemos recordar que Dios quiere escuchar todos los días nuestra voz. Así que Dios quiere que estemos en el sitio de la oración, en la comunión con Dios. Pero ¿qué hace ahora el hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué es lo que le ha molestado? ¿Por qué ya no está donde debería estar, donde Dios quiere hablar con él, donde Dios quiere conversar con él? Ya no está ahí. Ahora, ¿dónde está? Y aquí nos muestra que si no está donde Dios lo encontraba todos los días, donde Dios hablaba con él todos los días, si no está ahí es porque algo está mal. Ya no está en el sitio de la oración, ya no está en la comunión con Dios, algo está mal. Y dice: ¿dónde estás tú? Porque Dios ya no encuentra a ese pueblo donde siempre lo encontraba, en el sitio de la oración, donde se escuchaba la voz de Dios y donde Dios escuchaba la oración de su pueblo. Y entonces la respuesta es: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y luego le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Porque hay cosas que no las enseña Dios. Las cosas que muchas veces el hombre hace, no se las enseña Dios. Hay cosas que las enseña el enemigo de nuestras almas. Por eso le dice: ¿quién te enseñó? Porque yo no te enseñé eso. Y cada día el hombre, el humano, si escucha la voz de Dios, va a tener enseñanza, buena enseñanza, firme enseñanza, que viene del cielo y que lo prepara para las mansiones celestiales. Pero si escucha la voz del enemigo, entonces va a estar en otro lado, no en el camino que debe estar. Y estará aprendiendo cosas que no le ha enseñado Dios. Y hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que ha estado aprendiendo cosas que Dios no le ha enseñado y que se está yendo por camino equivocado. Y ese camino equivocado es el pecado y la desobediencia. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Cuando alguien comete desobediencia, pues pasan muchas cosas en su vida, y lo primero que trata es de esconderse, pero no hay dónde esconderse, ni en la tierra, ni en las estrellas, no hay dónde esconderse, porque Dios conoce todas las cosas. Y trata de justificarse. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo
comí. Así que trata de justificarse, como diciendo: yo no tuve la culpa. Aquella mujer contestó también, porque Dios le preguntó: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Como si alguien se pudiera justificar: es que a mí me engañaron. No es posible que a alguien lo engañen si ya conoce la verdad. No es posible que a alguien lo engañen si ya sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No es posible que a alguien lo engañen si ya sabe lo que dice la palabra de Dios, si ya sabe que hay que ser fiel hasta la muerte, si ya sabe que hay que vivir en santidad. No es posible que alguien lo engañe. No es posible. Es desobediencia. No es engaño, es desobediencia. Y debemos recordar que Dios le ha dado todo a su pueblo para que sea un pueblo bendecido, para que habite en un lugar seguro y para que tenga la bendición de estar siempre en la presencia de Dios. Pero claro, si se deja engañar por descuido, si se deja engañar porque le gusta el pecado, la maldad, recordemos que la Biblia dice que el fruto de aquel árbol se veía bueno, era llamativo. Y recordemos que el pecado así es llamativo, no es feo, no es horroroso, sino que es llamativo y a la gente le llama la atención. Pero sabemos que el Señor ha dicho en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aunque el pecado sea llamativo y se vea delicioso, no es el camino. El camino es Cristo Jesús. Así que es necesario caminar y estar en el lugar que Dios nos ha puesto. También leemos en Jonás capítulo 4 versículos 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Aquí vemos que Jonás se enojó tan fuerte que llegó a decir: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cuál era su enojo? Su enojo era que mientras esperaba a ver la destrucción de Nínive, había un lugar donde él estaba esperando el momento de la destrucción. Y Dios quiso darle una lección, de tal manera que hizo crecer una calabacera para que le hiciese sombra. Pero al siguiente día esa calabacera se secó, porque vino un gusano y le comió la raíz y se secó. Y entonces Jonás se enojó. Se enojó por lo que había pasado. Mientras tenía la comodidad, estaba bien contento. Pero cuando se le quitó la comodidad,
se puso bien enojado. Debemos recordar que así también hay personas, mientras tienen la comodidad, están contentos y parece que todo está bien. Mientras tienen la comodidad, están tranquilos, tienen paz. Pero cuando esa comodidad se termina, entonces viene el problema. Entonces se ponen contra Dios. La lección que Dios le quiso dar a Jonás era que si él le interesaba mucho aquella calabacera, a Dios le interesa mucho su pueblo, las almas perdidas. Y aquí nos está mostrando que eran más o menos 120,000 personas que estaban perdidas, pero que el Señor aún así las amaba a estas personas, porque el Señor ama al pecador. No acepta el pecado, pero sí ama al pecador y le da oportunidad a que se arrepienta. Y vemos que Jonás estaba esperando lo que él llamaría castigo o destrucción a esas personas que no habían vivido nada bien conforme a la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Estaban en el pecado y por esos pecados merecían el castigo. Sin embargo, Dios es grande en misericordia y dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que no debemos enojarnos por si se acaba la comodidad. Debemos seguirle dando a Dios la gloria, la honra y la alabanza. No debemos enojarnos si vemos que no hay justicia, pero sabemos que todo Dios lo tiene en su mano. Que si se necesita venganza, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, todo debemos dejarlo en las manos de Dios. ¿Por qué estar enojados si Dios ama a las almas? Así que al contrario, debemos colaborar para que las almas se salven. Pero tenemos también en Génesis 4, 9 y 10 otras preguntas. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí vemos que debido a aquel asesinato de Abel que lo cometió Caín, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No es porque no supiera Dios, porque Él conoce todas las cosas, pero quiere ver qué contesta Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? De alguna manera nos está mostrando aquí que debe haber amor fraternal, que debe haber hermandad, que Dios tiene mucho interés en las relaciones fraternales y que de alguna manera hay responsabilidad. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y esto de alguna manera también incluye a la iglesia del Señor. ¿Cuántos se preocupan por sus hermanos? ¿Cuántos oran por sus hermanos y por sus hermanos en la fe? ¿Cuántos de veras están interesados en que
sus hermanos sean bendecidos, tengan lo necesario y que cada uno se preocupe en realidad por su hermano. Tal vez hay quienes se preocupan de muchas cosas, pero si les preguntan de algún hermano, pues sencillamente dicen no sé. Así como en el caso de Caín, él dijo no sé, aunque él sí sabía. Pero hay muchos que no se preocupan en nada por sus hermanos en la familia o por sus hermanos en la fe. Y es tiempo de que si el Señor nos pregunta ¿y dónde está tu hermano fulano?, nosotros sepamos decirle está bien o está enfermo o está necesitado. O no está en el camino de Dios, o sí está en el camino de Dios. ¿Dónde está? Que haya ese amor fraternal en la iglesia del Señor que tanto se ha perdido, aunque nos saludemos de lejos, pero que exista el amor fraternal. Eso no se debe acabar por ninguna razón, al contrario, porque en cualquier momento el Señor va a seguir preguntando ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué le vamos a contestar? ¿O qué le va a contestar usted cuando el Señor le pregunte ¿dónde está tu hermano? ¿O qué le va a preguntar? ¿O qué le va más bien a contestar cuando el Señor le pregunte ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Cuando el Señor ve en su rostro de usted molestia, no ve una sonrisa que esperaba ver el Señor, no ve agradecimiento, lo que ve es un rostro molesto, que responde muy diferente a la respuesta que el Señor quisiera escuchar. ¿Qué va a hacer usted cuando el Señor le haga esta pregunta? ¿Qué va a hacer cuando el Señor le pregunte ¿dónde estás tú? Deberías estar orando, deberías estar en el templo, deberías estar en comunión con Dios. ¿Y dónde estás? ¿Y quién te enseñó a hacer eso que tú haces? ¿Quién te lo enseñó? Porque tal vez no esté haciendo lo que Dios quiere, sino lo que el enemigo quiere. Así que cuando el Señor le pregunte todo esto, ¿qué va a contestar? Y cuando le pregunte, ¿por qué te enojas por la calabacera? ¿Por qué te enojas con aquella comodidad que tenías y ahora ya no la tienes? Esa comodidad te la dio Dios y ahora ¿por qué te enojas? Si ya se terminó. Pero esto nos muestra cuando el corazón del hombre no es recto delante de Dios. Por eso yo le invito a meditar qué le contestará el Señor. Pero también le invito a buscar en la Biblia muchas otras preguntas que tiene Dios para usted. Lo invito a buscar en la Biblia esas preguntas y a contestárselas a Dios. Así que vamos a orar al Señor y que el Señor nos ayude. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes. Te ruego en esta hora a quienes no pueden contestar estas preguntas porque están fuera de tu camino, fuera de tu voluntad, están actuando fuera de lo que tú has enseñado. Por eso, Señor, te ruego, ayudes a tu pueblo, tengas misericordia de tu pueblo, sobre todo del pueblo en el cual esperas encontrar un rostro sonriente, pero encuentras un rostro molesto. Ten misericordia de su pueblo, que no está como tú quieres encontrarlo. Señor, interven, Señor, y que este pueblo pueda reconocer, pueda darse cuenta de las fallas, de los errores, de las cosas que está haciendo mal,
y pueda volverse a ti a tiempo, antes de que tú vengas por tu pueblo. Señor, interven conforme a tu grande misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo. Dios les bendiga.